En la sesión de ahora vamos a hablar un poco sobre el pensamiento de Spinoza, que al igual que Descartes es un filósofo racionalista. Spinoza es prácticamente un contemporáneo de René Descartes. Nace en el siglo XVII, eh, nace en Holanda, en el seno de la comunidad judía, de una familia sefardita judía que venía expulsada de Portugal. En esa comunidad judía es donde pasa su infancia y su juventud Baruch de Spinoza, y es precisamente esa misma comunidad la que lo va a expulsar y va a excomulgarlo, ¿verdad? Va a tirarlo prácticamente al destierro por una serie de planteamientos que se encontrarán como heréticos, ¿no? Entonces, Baruch de Spinoza es un filósofo polémico en su tiempo, muy importante sin lugar a dudas. Hay algunos filósofos, algunos pensadores contemporáneos, como el caso de Gilles Deleuze, que van a recoger categorías espinocianas, van a recuperarlas para dialogar con los problemas del presente. Spinoza es, al igual que Descartes, un pensador racionalista. ¿Y en qué se caracteriza el racionalismo? Si hacemos un poco un resumen, ¿no?, de lo que significaría el pensamiento racionalista con respecto a su gran oponente, que es el empirismo. El racionalismo dirá que la fuente primordial de conocimiento es el ejercicio lógico, el ejercicio de la razón, ¿no?, el ejercicio de conocimiento abstracto, ¿no?, que en virtud de una serie de métodos, una serie de caminos, una serie de pasos dictados por la lógica, por la matemática, o en el caso de Spinoza, tal como reza una de sus obras, no el título de una de sus obras, La ética mostrada por el orden geométrico, es posible llegar a la verdad del ser humano, de las cosas, del universo, aproximarse a la verdad de Dios a partir de una serie de pruebas, deducciones, ¿no?, de carácter, en este caso, geométrico, ¿no?, propios de la geometría euclidiana. Entonces, la perspectiva racionalista nos dirá que es justamente la sola razón la que basta para acercarnos a la verdad, la que basta para aproximarnos a un conocimiento confiable de las cosas, y no tanto la experiencia, ¿no? La experiencia como primera fuente de conocimiento es la apuesta del empirismo, que tiene, bueno, una gran trayectoria en el ámbito anglosajón europeo. El caso de Spinoza es interesante. Hemos dicho que se trata de un filósofo racionalista, pero también de un filósofo, de un intelectual heterodoxo. Esa heterodoxia le vale la expulsión de la comunidad judía en Holanda, como hemos dicho, pero también le vale también como cierta aura de sospecha dentro de los medios cristianos de Holanda, ¿no? El pensamiento de Spinoza va a recoger ciertas categorías del pensamiento cartesiano. Por ejemplo, las categorías de sustancia, ¿no? Para Descartes, la reflexión sobre la realidad parte de la idea, del concepto que encontramos ya en los griegos de sustancia, ¿no? La sustancia como el sustrato de la realidad. ¿Y cuál es ese sustrato, la realidad, o cuáles son los atributos de ese sustrato? Bueno, en primer lugar, esa sustancia en la que descansa la realidad es una sustancia que ocupa espacio, ¿no? Es una cosa extensa. Y eso, bueno, lo tenemos en común tanto las personas como los animales, los objetos. Ocupamos un espacio, ¿no? Somos partícipes de esa categoría de extensión. Pero hay algo que va a diferenciar pues a la especie humana de los animales no humanos, de las cosas, etcétera, y es la capacidad de razonar. Descartes dirá, bueno, que somos una sustancia, una cosa pensante. Y este atributo es un atributo también del que participa Dios. La única salvedad es que para Descartes, por definición, Dios es una sustancia pensante no creada. En el caso de Spinoza encontramos un manejo distinto de estas categorías metafísicas. Primero, ciertamente hay esa idea de los atributos de extensión y el atributo de pensar,
Descartes va a decir, Spinoza dirá una cosa que francamente va a romper con la concepción cartesiana, y es bastante osado también, tanto para su época como creo que para muchos todavía lo será, y es la idea de que Dios ciertamente es una sustancia pensante, al igual que el ser humano, pero también va a tener extensión, va a ser también cosa extensa. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, traducido en un lenguaje más simple, es que lo que nos está diciendo Spinoza es que Dios también ocupa un lugar en el espacio, es un cuerpo. Y si somos un poco más precisos, Dios está presente en la naturaleza, en las cosas, en los animales, en los seres humanos, etc. Todo eso, todo lo que existe en el universo es parte de Dios, son manifestaciones de Dios. De ahí que se hable de una filosofía o de una perspectiva panteísta, ¿no? En el caso de Spinoza. Por lo tanto, el atributo de extensión es un atributo también propio de Dios, de ese Dios que se manifiesta en todas las cosas, ¿no? y en todo lo que ocupa un lugar en el espacio. Pero no deja por ello de ser una sustancia racional. Es decir, el universo espinociano, el Dios espinociano es un Dios, al igual que el Dios cartesiano, un Dios racional, y es un Dios lógico. Es un Dios que bueno, Dios como sinónimo del universo, de la naturaleza, como queramos llamarle, obedece a una perspectiva completamente lógica. No hay nada que exista en el universo que sea absurdo o que sea ilógico. Todo encaja en un esquema universal de carácter lógico. Por lo tanto, Dios no puede crear, no podría crear, lo dice claramente Spinoza acá en la Ética, no puede crear cosas que estén fuera de la lógica. Por lo tanto, no habría milagros, por ejemplo, y esto tiene consecuencias teológicas muy, muy fuertes, ¿no? Y obviamente pues le valen a Spinoza ese carácter o esa acusación de hereje que pesó sobre él. Para Spinoza, entonces, el Dios que existe es un Dios que se ciñe a las reglas de la lógica. No puede crear una cosa inesperada, una cosa que esté fuera de las normas lógicas. De ahí que esta es una visión de un universo pues también racional. Universo racional. Y un universo donde cada uno de esos elementos tiene una naturaleza. En el caso de la antropología de Spinoza, yo creo que es muy interesante, y esto es lo que le va a gustar mucho a Gilles Deleuze. La concepción de Spinoza es que cada una de las cosas que existen tiene una naturaleza, tiene una manera de ser. Y lo interesante es que tanto lo que existe en la naturaleza, por lo tanto es parte de Dios, todo ello necesita reafirmar su naturaleza, y todo ello se realiza no de una manera, qué sé yo, no a partir de una serie de aspectos abstractos, especulativos, sino que se realiza a partir de la fuerza, en el caso del ser humano, a partir de la fuerza del deseo, es lo que llamará Spinoza potencia, ¿no? Cada ser humano y cada cosa, cada elemento existente tiene una determinada potencia que lo lleva a ser lo que es. Entonces, la realización es justamente ejercer esa potencia, ¿no? Esa potencia que a cada uno de nosotros nos reafirma como personas. Es perseverar en el ser, podríamos decir, ¿no? Con Spinoza. Y ese es un elemento importante, porque, bueno, si nos vamos al plano del ser humano, este planteamiento nos está diciendo justamente que, bueno, la misión ética de cada persona es reafirmar su potencia, ¿no? Reafirmar su naturaleza. Es decir, si yo encuentro mi realización dando clases, pintando, etcétera, cocinando, levantando paredes, ¿verdad? Cultivando un jardín, bueno, es esa mi naturaleza, es esa mi potencia, y debo perseverar en ello y alejarme de aquello que
que distrae mi potencia, de aquello que resta mi fuerza como ser. Entonces, esta es una cuestión que tiene una fuerza impresionante, ¿no? Y que incluso va a tener una serie de consecuencias políticas, ¿no? Para Descartes, perdón, para Spinoza, el régimen político deseable es aquel régimen donde la mayoría o la inmensa mayoría de personas puedan desplegar su potencia, ¿no? Donde hay una mayor cantidad de potencias desplegadas, podemos encontrar un mayor nivel de perfección, y por lo tanto, si hay un mayor nivel de perfección, ese conjunto social va a confirmar o va a reafirmar su naturaleza, y por lo tanto, desde la perspectiva panteísta, podríamos decir, encontramos acá la realización de la fuerza o de la naturaleza, ¿verdad? O de Dios. Ese elemento es sumamente importante, sumamente adelantado a su tiempo, ¿no? Estamos hablando del siglo XVII, todavía no se ha despegado del todo, pues, de muchas ideas que vienen de la época medieval, y Spinoza nos está planteando un concepto de política, un concepto de democracia radical, ¿no? Podríamos decir una democracia radical donde hablar de democracia es hablar de la realización de las personas, es hablar del despliegue de la potencia de los seres humanos, y esto pues que no nos lleve a pensar que, bueno, podríamos caer en una especie de individualismo liberal, etcétera, sino más bien, si entendemos al ser humano en su integralidad, bueno, es el despliegue de las distintas facetas del ser humano. Su aspecto, claro, su aspecto íntimo, personal, si quieren, pero también su dimensión social, que es parte de la misma potencia del ser humano. En toda la reflexión que hace siglos después, un pensador europeo de origen judío que, entre otros estudios, bueno, se dedicó a estudiar mucho a Spinoza, y por ahí queda un cuaderno suyo, que es Karl Marx. Vamos a encontrar como en el concepto de enajenación, el problema es que la enajenación económica va a fragmentar al ser humano, y el ser humano es incapaz de sentirse realizado. Si leemos los manuscritos económicos filosóficos de 1844, vemos el ser humano que está sometido a un régimen de explotación en el capitalismo, que es incapaz de verse realizado como ser humano. Lo vemos precisamente enajenado, lo vemos divorciado, por así decirlo, de su naturaleza, de su esencia, ¿no? Donde, si nos vamos un poco en la discusión de Marx, la potencia de este ser humano se ve desviada en la fabricación de mercancía para otros individuos, y no es una potencia que fluya a favor de la reafirmación de este sujeto. Por lo tanto, bueno, esta idea de Spinoza es una idea muy sugerente, es un pensador que, bueno, como muchísimos pensadores, muchísimos autores, autoras que valen la pena, hay que tomarse su tiempo para acercarse a él, para leerlo despacio, y bueno, podremos encontrar muchos tesoros dentro de esta filosofía.